Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy, bueno pues básicamente dije, ya he jugado muchos mazos del metajuego y bueno pues quería ver básicamente qué es lo que podía encontrar nuevo, ¿no? Y bueno, me fui a Goldfish y vi una lista que estaba bastante guay, ¿no? Muy bonita, la verdad, muy bonita. Y dije, oye, ¿cuál será Rakdos Sacrifice en este caso? Que tenemos enfrente, básicamente. Ha vuelto al metajuego con más fuerza, gracias a Sheoldred, por cierto, también. Con más fuerza, muchas más cartas, todo mucho mejor. Y preparada, bueno, pues básicamente para afrontar todo lo que traía Dominaria, ¿no? Básicamente. Como nuevas inclusiones tenemos básicamente Sheoldred, el Apocalipsis, que son de Dominaria, ¿no? Son dos copias. Con todo aparte que lo robamos en esta mazo, robamos un montón de cartas con un montón de sangre. Pues bueno, se nota mucho, ¿no? Y veíamos también una copia de Transferir el Alma, que también antes no lo llamaban, pero en este caso, bueno, pues ya que tenemos Encantamiento y Artefacto, ¿no? Gracias al Destruyebancos Criminal, que se está colando a todos los mazos para combatir al Lian y mazos del estilo, pues básicamente está bastante bien, porque puedes exiliar una criatura o Planewalker y puedes hacer 2x1, ¿ok? Devolver y exiliar, así de simple. ¿Qué más? Que no lleva este mazo de por sí de antes. ¿Qué más? Bueno, reposición de Urbo. Básicamente para devolver un bicho en nuestro cementerio en nuestra mano. Simple y llanamente. Y ganar un par de vidas con nuestra mano. Y Devorado Vivo. Otra carta que, bueno, básicamente es para sacrificar, no más que nada. Y exiliamos una criatura o Planewalker objetivo. Simple. Muy simple. El mazo este ya lo conocíamos de por sí, ok. Ya es que la parte, bueno, pues son los elementos que conocemos. La masa de gancho carne, ya lo tenía de antes. El cosechador también, subestimado tenaz. El clásico yunque, que es alrededor de lo que gira el mazo, ¿no? Agarre infernal, también el Voltaren Equipicure, el Experimental Synthetizer, junto con la suave tensión. Una sinergia muy buena. Pero en general casi todo lo conocíamos ya de por sí. Ya también un par de triomas, sobre todo para ciclar, ¿no? Porque da de los colores que lleva el mazo y lo podemos usar para ciclar un late. Y lleva 3 copias de relicario del camino. Lo usamos para sacrificarlo si, bueno, dice, robamos una carta y encontramos un artefacto. Y luego otra si encontramos un encantamiento. Por lo cual, en el mejor de los casos, vamos a robar 2 cartas petándolo, ¿ok? Sacrificando la tierra. Está bastante bien. Y créeme que muchas veces se da el caso, ¿eh? Y no veáis la ventaja de cartas que cogemos cuando eso ocurre. Y bueno, ya comentar el mazo, voy a probarlo. Llevamos, por cierto, 24 tierras. Entre ellas, bueno, pues todo esto que estáis viendo aquí. Vamos a probar el mazo, la verdad, esta nueva versión. Me pica mucha curiosidad por ver cómo irá en estándar, ¿ok? Porque en el estándar anterior fue muy bien. Sabéis que el mazo era muy bueno y que me hice muchos buenos resultados. Pero actualmente no tengo ni la más mínima idea de cómo irá. Así que bueno, me pica la curiosidad. Pues eso, lo selecciono y vamos a ver qué tal va. Bueno, no soy mana buena, pero tampoco está nada mal, la verdad. Tenemos el cosechador en la mano. Cosechador que puede meter un poquito de presión, ¿no? Aparte del toquecito de sangre, que está bastante bien. Y bueno, pues aparte de ahí, si muere, ¿no? Por algún casual, podemos devolverlo a la mano, que no está mal. También hay una pequeña opción, que es, por ejemplo, jugar estímulo, en este caso el verde, ¿no? Con algún token que te ponga la saga, en este caso el Kiki, o con el trioma, habiendo jugado un trioma normal y corriente. Es una opción, tampoco es obligatorio ni más o menos, ¿no? O sea, ni mucho menos, pero ahí está. Ok, es un pequeño detallito que no está mal. Vale, hacemos en este caso cosechador, no está mal. Puede ser Orthos Midrange, me podría esperar con el subestimado tenaz. O puede ser Esper Midrange, todo depende. Si juega azul, obviamente es eso, ¿no? Es Esper Midrange. Sin embargo, si no me juegan al estilo, tal como me ha jugado ahora mismo, yo diría que es más Orthos, ¿eh? Tirar un poquito más a Orthos. Son sacar la verdad, se van un poquito más al Breath of Free, es decir, a mejor de 3, ¿no? Pero, bueno, y... perdón, el subestimado tenaz no. El inicial optimista, es cierto que tampoco, no tengo ni idea de qué hace aquí, pero bueno. A ver, es una opción, ¿eh? Puedo perfectamente bloquear aquí y luego esto... Ah, pero puedes desjugarlo, ¿verdad? Me da igual. Lo hice sobre todo para matar a Inicia Optimista. Ya aquí no tenemos 3 Patchers, lo cual es un detalle muy importante. No tenemos 3 Patchers aquí, podría quizás intentar matarlo, pero es verdad que tampoco será para nada, básicamente. Aquí una buena opción, por ejemplo, también es devolver a la mano el Sibarita, volver a jugarlo. Y a lo mejor sí que es cierto que ya no me quedaría mana rojo para quedarme en con la sobretensión. Con sobretensión quizá, o jugar el trioma luego. Voy a pensarlo. Yo creo que aquí más que nada voy a hacer lo que he dicho, ¿eh? O puedo tradear quizás. Depende con qué ataque. O incluso otra buena jugada es quizás matar al iniciado optimista, que es lo que al fin y al cabo vuelve, ya que el otro no puedo exiliarlo ni nada. Ahí está. Devolver a la mano. Sí, me parece que habrá hecho mucho mejor el turno, la verdad. El cosechador a la mano, ahí está, gana un par de viditas y vuelvo a jugarlo y a poner otro token de sangre. Para filtrar, sobre todo para luego filtrar, porque es lo que, bueno, al fin y al cabo vamos a hacer. Ya que solamente tiene 3 cartas en mano, 4 ahora sí es cierto, pero bueno, cuento con que baje tierra, yo qué sé.
3 cartas en mano, puede ser una Wandering, puede ser una amenaza un poquito más bestial, ¿no? Pero si es cierto, tampoco sé lo que tiene. Solo tenemos que aprovechar muy bien los recursos. Mira, esto no está nada mal, la verdad. Yunque del culto a los Sony. Voy a jugarlo. De hecho, aquí puedo incluso petar uno, ¿eh? O un token para hacer esto y poner un 1-1. O lo peto normal y corriente, vaya, que no... Tampoco hay que pensar mucho. Creo que tiene Wandering en la mano, ¿eh? Sinceramente, me huele una Wandering. Ya está, solamente esto, me huele una Wandering. No tengo mana rojo, voy a pegarle 3, la verdad. Sea como sea, voy a obligarle a jugarla, ¿no? Ahí está, Wandering Emperor. Me lo auxilia, supongo. A ver, si queda normal, ¿no? Que me obligaba a jugarlo. Ah, que me auxiliara, perdón. Con un toque, vale. Bloquea, obviamente. Da igual el trioma, ¿eh? De verdad, me hace falta el rojo como el comer. A mí no tanto, sí es cierto, pero... creo que el trioma me hace bastante falta, la verdad. Voy a petarlo así. Por si es una buena jugada mía, la verdad. Agarre infernal o sobretensión. O Takenuma, claro. Me la ha exiliado solamente, ¿no? Ah, no. O sí. Sí, me la ha exiliado. Ah, claro, porque... No me la ha exiliado. Lo que ha hecho es que poner el token, vale. Sí, espeso últimamente. Pues entonces voy a descartar la agarre infernal. Pongo un token, 1-1. Otro yunque, perfecto. Damos turno. Sí, no lo he jugado bien, la verdad. Tendré que haber bajado quizás la tierra, la Takenuma, y tendré algo de maná ahí para jugar la carta infernal, por ejemplo. Vale. Tiene con 4, así que me vale. Sí, creo que ya lo quedan, ¿eh? Antes que se resuelva, sacrifico. Aún me llevo una vida. Más yunque, ¿vale? No está mal, ¿eh? No me quejo, la verdad. Pero para nada, lo digo en serio. Es que de hecho, estoy pensando incluso sacrificar la pista. Perdón, la pista, el token de sangre sin hacer nada, sin descartar nada y nada. Con el yunque, obviamente. Vale, pongo tokens, 3 de ellos. Y el turno. Y esto para hacer una atacada era... el jugador defensor una carta, si lo hace endereza el matón y reúne del combate. Por mí que entre en 6, ¿eh? Yo tenía esto en la mano diciendo, bueno, pues a lo mejor me lo cargo, ¿no? Pero solamente me lo cargue luego. Ahora mismo es que me da igual. Pero bastante bien, de verdad. Sí, es cierto que tiene una mesa muy grande, tiene una mesa que pues, va a ser complicada. Sobre todo si da vínculo vital, por ejemplo, a un bicho, con la Elspeth. Va a costar mucho. Contador de vigilancia. De volar, vale, me da de volar. Sí, la pasión, lo veo bien. Contador, otro ahí. Aparte, el tema de evasión es para siempre, lo cual le da un plus muy bueno. Tiene amenaza al matón, ¿no? Por cierto. Creo que puedo ganar suficientes vidas, ¿eh? O mantener rey al matón, o robar algo de removal para cargarme el token que vuela y el matón, o quizás, no sé, ver, ¿no? Cómo lo hago. Quiero intentar hacer doble block, por ejemplo, doble block aquí. Pero claro, me queda solamente un artefacto. Quiero tener al menos un token. O dejar que pase el daño. No, dejar que pase el daño, no puedo dejar que pase el daño ni de coña. Sí, quizás doble block. O chung block. Pero el doble block me lo cargo, pero empieza a robar cartas. Pero claro, se tiene que tapar en turno. Vale, ya lo casi. Pasan 4 mineros, luego 6, luego 8. Si cometo fallo lo siento, pero estoy espeso, la verdad, últimamente. Bueno.
La verdad que no es lo mejor que tengo, sinceramente. Puedo intentar tirar sobretensión, por ejemplo, al token. O sea, su token me refiero, claro. Es que hacerlo ahora no me viene bien. Sobretensión tengo que tirarla ya. ¿Ok? Tengo que tirarla ya. Sí, yo creo que antes quizás tenía que haber hecho lo de los yunques. Necesito mucho mejor. Día uno solamente, obviamente. Ahí está. Vale, en este caso lo que haría será bajar la montaña y me quedo con ataque no me enderezada. Para devolver algo a mi mano, básicamente. Seguramente remueva el combate el matón. A ver, que robe cartas me duele, ¿no? Pero no tanto, la verdad. Aparte, si quiero poner, por ejemplo, contra el vínculo vital al matón, me da un poco igual. Más que no engancho carne. Engancho carne me daría la vida. Vale, para 2 vidas, me viene bien, en verdad. Inicio optimista, vale. Depende también de ponga el contador. Puedo hacer que no gane vidas, de ninguna manera. Si da a volar, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, que tiene aquí, volar. Vale, sí, le da a volar. Tiene sentido. ¿Veis, por ejemplo? Me lo pensaría aquí. Si bloquear con los tokens, ¿no? O hacer doble lock y sacrificar los dos, por ejemplo. Ganar un par de viditas, ya me queda un poco mejor. La verdad, de vidas no sé qué hacer ahora mismo. Sinceramente. Estoy un poco perdido. Voy a hacer quizás primero que no, antes de nada. En respuesta. Un poco que dequeo. Que lo mejor que tengo es esto. Cosechador. Es que el Voldaren... Bueno, estaba a 1. Sí, es cierto. Por Voldaren ahora mismo me habría venido mejor, la verdad. Ah, espera, bien, lo he dicho. Estoy espeso últimamente. Ah, no, cada oponente, vale. Me confundí con el comano. Pues la verdad que voy a hacer que roba, quizás. Me quedé con los tokens, ¿no? O puedo sacrificar, prefiero sacrificarlo, sí. La mayoría. Sobre todo porque a esto le da a volar más de una vez y estoy en la mierda. Por ejemplo, lo que así. La habilidad, sacrifico. A ver, voy de 3 por turno, que tampoco voy lento. Pero él va rápido, bastante rápido. Sobre todo me duele un montón el tema de la evasión que le está dando al subestimado Tenaz. Es que me duele mucho. Pero lo dicho, espero que entre a Tañay, que entre en 4, me quedo con un toque enderezado. Por si acaso lo que pueda pasar, ¿no? Sacrifica, toma carta. Y también estoy esperando un gancho carne. Un gancho carne, por ejemplo, me arregla la vida. Lo cual en este caso no es un gancho carne. Hay que descartarlo, claro. Pago maná. Descarto. Pongo 3 tokens más. Y a ver si robo algo de remoto, por ejemplo. Shieldred está bastante bien. Shieldred está genial, lo digo en serio, ¿eh? Shieldred es un robo que me parece buenísimo ahora mismo. Me parece muy bueno, la verdad. Pues, lo malo que es eso, se pone ahora mismo ya la ulti. O sea, son 5 ángeles 3-3. Tendríamos que conseguir matarlo ese turno, o si no matarlo, yo que sé, jugar al Shieldred y empezar a robar como un cabrón. No, lo he dicho, yo creo que esta partida podría haber sido mía, pero por fallos que he cometido, lo admito, se me ha escapado completamente, la verdad. De hecho, estoy espeso últimamente de que nos roban gancho carne también me voy a la mierda, la verdad. Contador ahí, ¿vale? Bueno, por lo menos ya no hay este. Mira, cargo algo. A lo mejor si me iría a sacrificar ahí sin parar, quién sabe, me quedo vivo, ¿no? No sé. Tomatón, ¿vale? Ya pesadilla. Tema de entrenamiento. Al inicio optimista, obviamente, creo que me lo tendría que cargar, sinceramente. No es por nada, pero puede ser peligroso bastante. Y al otro he hecho un bloqueo. Vale.
Esto por aquí. Y por mí lo demás se resuelve, lo dicho. No quiero que me pille tampoco encantamiento ni artefacto, que es lo que me duele un poquito. Ah, entran dos por aquí. O sea, no lo había visto. Sin querer. Le he dicho que estoy espeso. Y no era coña. Solamente hace 3 daños. Me mata los dos, ¿vale? Ah, que tiene daño. O sea, ¿veis? Estoy espeso últimamente, lo digo en serio. Tiene que dar el primero bicho. Por el tema del contador de la Wandering Emperor. Lo he dicho, estoy espeso, ¿eh? Estoy tela de espeso, la verdad. Muy espeso. O sea, perfectamente, jugando normal, podría haberme saltado ese obstáculo, ¿no? Pero nada, me he cagado tela. Shelter ahora mismo no tiene sentido. Me voy a concentrar. No lo he hecho más que nada porque había barullo y eso. Simplemente me está distrayendo un poquito, ¿no? Pero ya está. No, la mía ha sido un fallo garrafal, o sea, con los robos de los dos yunques, sinceramente yo creo que la partida podría haber sido mía, perfectamente. Pero entre que me distrae con una cosa y otra, de verdad, y por ejemplo los contadores del propio inicio optimista, que Nota habrá visto bloqueando como un subnormal al inicio optimista, y dirá, bueno, eso tiene daño primero, crack, yo no digo nada, pero tiene daño primero. Y me habrá visto ahí, pues, cagándola, básicamente. Lo cual me duele, sinceramente me duele. Nada, pues eso, vamos a intentar hacerlo bien. Si lo hubiera hecho bien con los robos de... Cuando robé los otros dos yunques, habría sabido cómo ir bien en la partida, cómo sobrellevar todo, ¿no? Y poder haber ganado la partida, sinceramente, poco a poco, ¿no? Pero... la he cagado tela. He tomado decisiones que no eran para nada buenas, la verdad. A ver, esto es mulligan, es obvio, vaya. Esto creo que es de cajón, ¿no? Esta quizás es otro mulligan. Ay, Dios, esto ya no puedo controlarlo yo, ¿eh? ¿Veis? Esto ya no puedo controlarlo yo. Bueno, yo que sé, me voy a quedar ya... Es que son mulligan a 5, es que a 4 sé que no voy a hacer nada. Literalmente sé que no voy a hacer nada, ¿ok? Bueno, acá tengo otro artefacto o encantamiento. Bueno, no te lo pedían para robar, eso no tiene nada. Nada de nada. Me quita el Synthetizer, es obvio, y el cosechador, quizás. Y así sabe el oponente, es una especie de ventajita, ¿no? Ay, Dios, he robado el rojo. Yo me he quitado lo otro, ¿no? Pero bueno, he robado el rojo. Mira, algo es algo. A ver si consigo remontar todo esto. Que no lo creo, ¿no? Pero oye, puede ser. Mira, buen robo. Muy buen robo, sin duda. De hecho, me encantaría obtener algo más de ventaja, ¿no? Y dejarme el token de sangre ahí. Dejar el token de sangre para jugar el Fable y luego petar el relicario. Y con él robar 2 cartas. Me parecería la jugada maestra. O sea, a mí me encantaría hacerlo así. Robar 2 cartas, me repongo la mano y creo que estaría un poquito a su altura. Está jugando Mono Blue, ¿eh? Bueno, pues mira, me callo. Simic crecimiento, no tengo ni idea. Pero parece una especie de Simic, no lo sé. Contra 5. Puede ser las... O sea, las Simic de los que hacen esto, por favor, no. Dime que eso fue un mazo random. No existe, por favor. Tracer, bastante buen robo, la verdad. Voy a ir obviamente a mis 13, o sea, lo que tenía planeado. Fable por aquí. Ataco de 1, pongo token. Y siguiente turno con el relicario lo peto y ya me pongo a su altura de carta. Es que tiene 6 cartas en la mano, más lo que cuesta este turno. Yo en mi turno robaría una más, si era 4, más petar eso son 6. O sea, es una ventaja de cartas brutal. No entiendo cómo esto no vale algo más de pasta, ¿no? Incluso en físico. O no sé, no es raro, la verdad, porque me parece muy buena la carta. Vale, buen robo, no está mal. Podemos descartar y robar. Mira, descartamos una. Descarto el pantano para robar otro. Sensacional. Pero bueno. Tienes que atacar primero, ¿verdad? Puede hacer en cualquier momento también. Es que es brutal, de verdad. Parece muy bueno. Vale, antes que nada hacemos Synthetizer. Quizás, ¿no? Sacrifico la tierra. Synthetizer. Si no encuentro nada para jugar, entonces el turno lo peto. Vale, el Fable me vale, ¿eh? Fable, perfecto, vaya. De hecho, la partida se puede incluso resumir en combar. Combar con los faros de Kiki. En hacer mini combo, matar al final del turno con un montón de tokens y punto. Así simple. Por lo que juega comunión con los espíritus. Parece una especie de Simic, ¿no? De Simic Enchantments más que nada, o algo raro, yo que sé. Así que creo que Removal no tiene, Removal masivo, como no sea algo de devolver todos los tokens a la mano o algo del estilo. No creo que tenga, la verdad. Vale. Transformamos una y con la otra descartamos. No podemos.
Ahí lo tierra, ya no necesito. Concede, vale, es normal. Con la ventaja de cartas que voy a obtener ahora me parece lo normal, ¿no? Que concede, la verdad. De hecho, sensato por su parte incluso. Vamos a jugar una más, a ver qué tal. Lo dicho, esta partida ha sido más que nada gracias a los Kiki-Jiki. Tienen una calidad brutal. Con el Experimental Synthetizer, que me ha cogido el Kiki-Jiki. Con la tierra que me permitía robar 2 cartas. Era una ventaja de carta bestial por donde quiera que se viera. Es que es brutal, la verdad. De hecho, en mi opinión, sí que es cierto que he visto algunas versiones que llevan algún gancho carne más, pero yo metería alguno más, ok, a lo mejor 3 copias, 4 copias incluso, porque es una parte vital del mazo, ¿por qué? Porque cuenta como otro yunque, ok. Si tú, por ejemplo, te irías a sacrificar bichos y tienes el gancho carne en la mano, bueno, perdón, en la mano no, en el campo de batalla, va a contar como otro daño que vas a hacer y van a sanar otra vida, es decir, es un win-win. Mira, gancho carne en la mano. Me parece brutal. Metería 4, 3 o 4 copias. Solo tengo 2, pero metería, si pudiera, 3 o 4 copias, sin lugar a dudas. Vale, primer turno, eso por ahí. Trioma, segundo turno voy a hacer cosechador. Parece mono-red. Mono-red habrá que usar mucho el yunque, si queremos salir vivos de estas. Y tradear pasa. Cierto. Vamos turno. También esto va a ser súper importante contra mono-red. Sobre todo intentar que se vacíe la mano, ¿no? No, Boros Agro, seguramente. Entonces, este ayuda el Kami, ¿vale? Por lo menos no me hace 2, lo cual se agradece, ¿no? Luego viene el Kumano. Estoy pensando qué es lo que hacer. Voy incluso poner un Chumblocker, ¿eh? Chumblocker delante y punto. O ni eso, simplemente jugar Yunque, jugar Sibarita, ¿no? Sacrificar un token de sangre, en este caso, y poner un token en mi turno. Y tengo 2 bichos. Me pensaré si hacerlo velo, me lo pensaré bastante. O si no, he hecho un bloque y punto ya. Que no, tampoco hay problema. 3 tierras, vale. Catara brutal, está bien la verdad por su parte. Y si el token, lo cual normal, pues pasan 2. Sí, yo creo que el gancho carne me va a arreglar un poquito la mano, ¿no? Y la vida, todo básicamente. Experimental. Vale, no hay tierra, pero bueno, vamos a probar de nuevo. Sacrifico experimental, ¿hay tierra? ¿O no? No hay tierra, pero creo que esto es mejor, ¿eh? No hay tierra, pero me estoy pensando porque esto me gusta incluso más. Pero creo que no, creo que con el gancho carne tengo suficiente para barrer la mesa luego, de verdad. Para buscar la tierra cuando yo pueda, sin ninguna prisa. Y pues esto, básicamente ir poco a poco. Por eso no me preocupa. De hecho estoy pensando en eso, en hacerle tirar los rayos a mis bichos. Imaginad, a lo mejor, vale, con mano ahí, perfecto. Imaginad, intento hacer doble lock a un bicho y él le tira un Lightning Strike o le tira un jugar con fuego a uno de mis bichos, ¿no? Para intentar matarme al otro. O sea, imagina eso, doble block al Catara brutal y en respuesta me hace, pues dañito al bicho, dañito lo que sea, ¿no? O sea, me viene incluso bien, la verdad, estoy pensando, me viene incluso bien. Vale, aquí sí quiero hacer esto. Triple block. Sin lugar a dudas, ¿eh? Por si robo tierra y hago gancho carne, me viene mucho mejor. Perfecto. De 14. Podría haber descartado, la verdad. No lo pienso, pero bueno. Ya tarde. Y busca la tierra. Gracias. Ya era hora, por cierto. Voy a hacerlo al cosechador. Voy a hacerlo al... Sí, prefiero cosechador, la verdad. Que es un blocker, ¿no? Que es por lo menos algo tangente. Que puede bloquear, puede parar bichos, puede ganar viritas, ¿no? O sea, perdón, puede parar daño, que es lo que estoy buscando. Sacrifico tomen de sangre. De verdad, no necesito tantos, por favor. Y damos turno. Estoy esperando a un rayo. Un rayo... Ah, que entra al amanecer, bueno, que entra al amanecer a lo mejor me iría a tradear, ¿no? Con él. Sobre todo porque es un 4-4 ahora, es decir, es mucho más problemático de lo que era antes. Sello del Kami, me hace 2 a mí también. Me duele, ¿eh? Me duele bastante. Esta roya sí que es cierto.
Tengo problemas. Me he hecho un bloqueo de Cálaro. Por ahora. Vale, robo a tierra, no está mal robo. Que puedo tirar solamente de 3, ¿veis? Es que no me llega, no me llega. Y me duele un montón, ¿eh? No, de verdad, me duele tela. Primero no sé sacrificar esto por un 2-2. Sí, creo que no es mala idea tampoco. Y me ayuda a bloquear, sobre todo porque luego viene quizás el Kumano. Gancho grande me viene bien, obviamente, tiene su turno. Pero es que estoy pensando, es que si robo una tierra más... Pero que se da la vuelta... No, se hace de noche y pone contador, sí que es cierto. Que sí, que puedo un bloquear, ¿no? Pero si pone contador aquí ya es otro turno para el gancho carne. Es decir, no me puedo... No me puedo confiar, no me puedo confiar en ello, no puedo confiar en ello, de verdad. Voy a sacrificar por ver lo que encuentro, ¿eh? Más que nada. Me ponen el token 2-2, pero bueno. Encuentro algo de removal normal. Bueno, cuando pierdo, vale. Nada. No puedo bajar tierra, puedo bajar este turno, ¿no? Exacto. Pues me duele bastante, ¿eh? Ya he pensado jugar algo, que me salía algo para jugar, pero bueno. Vamos a Fable y punto. Me duele bastante. Al final, por tan codicioso que voy a querer ser, la voy a acabar cagando, seguramente. Ya con todo, vale. Bloqueo aquí. Oh, no, bloqueo ahí no. Que no sé lo que tiene en la mano, es que de verdad me da miedo. Porque me pasan 8, me voy a 2 vidas. Y que tenga algún rayo en la mano me voy a la mierda, básicamente. Pero es que esto me pone la tierra. Nada, voy a confiar un poco, ¿eh? Un poco no, bastante en realidad, pero bueno. Ah, 6, vía 4 y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que fallo mío porque haber tirado antes el token de sangre había sido suficiente. Porque eso se queda. Ah, bueno, sí, vale, he hecho un bloqueo, coño. Vale. Kumano, bueno. No tiene la ira, pero casi, ¿no? Fable me encanta, pero es que no me vale ahora mismo. Sobre tensión, sí me vale, sí que es cierto. Sí me vale porque hago. Sería. Gancho carne puedo tirar de 2. Sí, vale. Oh, me sale perfecto, ¿eh? No hace falta ni que sacrifique en este caso sangre. Que quiero sacrificar la sangre, por ejemplo, con el yunque, más que nada, ¿ok? No envío nada, no hace falta. Son 2 daños, con el gancho carne son 4. Perfecto, gano 3 viditas. Bueno, me voy a 7, mejor dicho. Sacrifico el de sangre. Ahí está. La con daño con una vida, se va a 13. Cualquier bicho que juegue entra con un contador, pero bueno, con una carta en la mano no estoy tan preocupado. ¿Es optimista? Bueno, es optimista con un contador, tampoco para tanto, ¿no? Sacrifico aquí. Robo trioma, pero voy a sacrificar, vaya. Robo 2 cartas. Es que es muy fresco, está muy bien, la verdad, esa carta. Me parece bestial, y cuando digo bestial es de verdad, me parece bestial la carta, por favor. Brutal. No, en serio, no tengo palabras. Podría poner un token en mi turno para bloquear, por ejemplo, al Kumano. Va a ser mejor, va a ser bastante mejor. Me intenta hacer daño. Al garra infernal lo voy a tirar aquí, sí o sí. Y con el token de sangre quizás lo que haga en realidad sea... O sacrifico ese token para poner otro. Que ya por ejemplo para bloquear me daría para bloquear y ya está. Voy a hacer esto, el token de sangre, pero voy a dar turno normal y punto. Voy a dejarlo sobre todo para chumbloquear. Perdón, para chumbloquear, para tradear. Ahora con el Kumano que viene. Ya, turno. Encima de los dos, vale. No tengo esta en la mano por tu parte, por cierto.
sería block de esta manera. Pierdo 2 vidas, gano 1 vida, que no está mal tampoco. Voy a 4, a 13. Tengo ya disponible, por cierto, el Kikijiki, lo cual a mí viene bastante bien, la verdad. Bajo tierra. No hay nada para hacer. Pues subestimado en ese punto. Y doy turno. ¿De qué me ataque? Pues lo que... Bueno, pongo una copia del subestimado y ya está. Voy yo. Antes de yo me gustaría hacer full control. Es que no sé si se muere o no, la verdad. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. A ver, voy yo. Vale, se muere. No juego nada. Pone un contador ahí. Media partida no está mal, ¿eh? Un robo muy bueno, la verdad. Siguiente Tyson. La carrera infernal me la ha dado perfecto, por cierto. Pediré solamente una vida, ni da 3 vidas. Buah, tengo miedo que tenga algún... Ah, da igual que tenga eso. Sí, porque tengo enderezado el yunque. Me debo que tenga el Lightning Strike como que quiera tener lo que quiera, ¿no? Tengo el yunque enderezado y concede. Tiene sentido. Pues una partida al fin y al cabo larga, ¿no? O sea, ¿cuánto llevamos de vídeo? Que lo vea un momentito. Lo voy a recortar, obviamente, ¿no? Pero... tenía 3 minutos de vídeo, ¿vale? No está mal, la verdad. De hecho, oye, el mazo está bastante bien. Hay que jugarlo con cabeza, ¿no? Un poquito bien, como estamos viendo. De hecho, yo estaba en la primera súper espeso. Creo que la primera partida es la que mejor me ha salido, entre comillas. Bueno, junto con la segunda, porque la segunda, los robos han sido bestiales. Sin duda, no me puedo quejar para nada. Pero la primera partida yo lo he jugado muy mal, la verdad. Si hubiera aprovechado bien los recursos, la partida estaba ganada. Sobre todo con Shield de la final, ¿no? Si hubiera resistido un poquito más. Pero nada, ha sido un fallo mío garrafal, la verdad, la primera partida. Me parece que la he jugado fatal. Y bueno, pues eso, lo siento. Pero las otras dos sí que han ido bastante bien. Y la verdad, el mazo lo recomiendo mucho. Está en la descripción para quien quiera jugarlo. Y no tengo mucho más que decir. Recuerda suscribirte, comentar, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿ok? Adiós.